Ayer cuando estaba preparando el sermón, alguien me dijo, oye, ¿tienes un título para este sermón? Y dije, no, entonces ahora hay título. Es un spoiler. Si me conocéis, yo tengo algún problemilla, ¿vale? Tengo la memoria selectiva. Me cuesta bastante recordar datos. O sea, en concreto, el nombre de las personas. Puedo recordar de dónde vienes, puedo recordar qué comiste ayer porque me has contado, puedo recordar qué tipo de perro tienes, pero el nombre para mí es muy, muy difícil. Entonces, estoy muy agradecido por el poder de repetición, ¿vale? ¿Qué es? Realmente, si tú me dices, oye, me llamo Lola, pues yo en mi mente, mientras tú estás hablando, yo estoy diciendo Lola, 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 porque si no, se me va a olvidar. Y eso yo creo que es algo que debemos también adaptar a nuestras vidas en el día a día. Por ejemplo, en el mundo de ciencia aprendemos que hay leyes universales. Y no sé aquí en España, pero en Estados Unidos, todos los años repetimos las mismas cosas una y otra vez en el colegio para que los niños no se lo olviden. Otra vez, yo estoy muy agradecido por eso. Una de las leyes de Newton, creo que es el segundo o el tercero, dice así: para cada acción hay una reacción igual o opuesta. ¿Vale? Lo repito. Para cada acción hay una reacción igual o opuesto. ¿Qué significa esto? Entonces, si yo te empujo, te vas a caer, ¿vale? Si chocas contra un coche, vas a tener que pagar mucho para arreglar tu coche, ¿vale? Para cada reacción hay una acción opuesto. A ver si esto quiere funcionar. Vale. Esto lo dejo aquí. Y esto es interesante cuando tratamos de aplicar esto al campo de los pensamientos y las opiniones, aunque es un poco más sencillo. Para cada acción hay una reacción, un pensamiento o opinión que se forma en nuestras mentes. Es decir, para cada cosa externo o interno que interactuamos, siempre hay algún tipo de pensamiento que pasa por nuestras mentes, ¿vale? Eso es algo muy importante que tenemos que recordar y que tenemos que aplicar a nuestras vidas hoy, esta mañana en concreto, ¿vale? Y pocas veces, quería decir siempre, pero dice que no deberías decir siempre, entonces pocas veces esos pensamientos son neutrales. Siempre tienes un pensamiento que es una buena reacción o una mala reacción, o una reacción de miedo o de intriga y interés. Y siempre estamos pensando. Pensamos mucho más de que estamos conscientes. Nuestros pensamientos nos influyen más de lo que nos damos cuenta, ¿vale? Revelan más y mucho más sobre quiénes somos y qué tenemos dentro. Lo que debemos hacer, lo que me han contado es, debemos prestar más atención aún a las cosas que pasan por nuestras mentes. Yo voy a ser un poco vulnerable con vosotros. Cada vez que yo pienso algo, cada vez que alguien dice algo o veo algo, yo en mi mente sí tengo pensamientos, pero los pensamientos parecen como así, los huevos. No sé si habéis visto estos huevos por el internet, pero yo siempre estoy pensando, eso me hace llorar. Eso me hace sentir muy bien. Eso me hace sentir un poco de miedo. Entonces, en mi mente, cuando yo pienso en pensamientos, esto es lo que pasa. Los huevos con un dibujito. ¿Vale? En el texto de hoy vamos a estar en Hechos 17. Y Pablo visita 3 ciudades: Tesalónica, Berea y Atenas. En las 3 ciudades la gente escuchó el mismo evangelio, mismo buenas noticias, pero hubo 3 reacciones distintas en cada una de ellas. Hubo una reacción de enfado, una reacción de intriga espiritual y una reacción de intriga intelectual. ¿Qué podemos aprender de las palabras que compartió Pablo en estas 3 ciudades? ¿Qué podemos aplicar a nuestra propia vida a través de la palabra del Señor esta mañana? ¿Qué quiere decir Dios a nosotros a través de estas reacciones? Pues sé que hemos orado ya, pero yo voy a orar un poco más en concreto para que el Espíritu Santo nos ayude a tratar muy bien de las cosas que estamos sintiendo dentro mientras leemos la palabra. Señor, te pedimos
que tú nos guíes esta mañana, que tú nos guíes a simplemente no solo entender la palabra, entender tus buenas noticias, Señor, pero que también podemos aplicarlo a nuestras vidas, que podemos gestionar y prestar un poco más atención a nuestras reacciones esta mañana, Señor. Es en tu nombre oramos. Amén. Nunca se puede orar demasiado, entonces dije, voy a orar. Si no habéis tenido la oportunidad de escuchar el sermón de Luis la semana pasada, os animo a escucharlo, ¿vale? Fue muy edificante para mí y también para mi mujer. Porque a respecto a mi fe y a respecto a cómo Cristo me empuja y realmente cómo Cristo quiere y nos enseña a todos los que nos llama seguidores de Cristo a salir y a compartir el Evangelio con los demás. Y me encantó el último punto que hizo sobre una fe contagiosa como lo de Pablo. Una fe que la gente ve y escucha, que escucha sobre Cristo, que nos ama y doy su vida por nosotros, que atrae a otros, que esa fe atrae a otros mismos para saber un poco más incluso a quién es Jesús. Una fe que provoca una reacción a la gente a tu alrededor. Vamos a indagar un poco más en estas tres reacciones que estas ciudades han experimentado cuando Pablo compartió estas mismas buenas noticias. Primero estamos en Tesalónica. Terminamos la semana pasada con la salida de Pablo y Silas de la cárcel, ¿vale? Liberados de los cargos, tras de ser acusados de ser infractados de la ley. Dejaron Filipos y viajaron 151 kilómetros hasta Tesalónica. Tesalónica se fundó en el año 315, ¿vale? Y es el sitio más poblado en Macedonia. Y es muy probable que la razón por la que Pablo y Silas pasaron por ahí es porque solía estar una sinagoga en las ciudades grandes. Entonces tú imagínate, volvemos en el tiempo del pasado. Si estamos en Salamanca y vives en Béjar, pues viajabas desde Béjar a Salamanca. Es un buen ejemplo. Lo siento, cariño. Ahí es. ¿Y qué es lo primero que hace Pablo cuando llega a la ciudad? Entró directamente a la sinagoga como era su costumbre, como nos dice en versículo 2. Y durante los 3 sábados seguidos los predicó las Escrituras. Abrió el texto que ellos solían leer y él predicaba exactamente lo que decía el texto e indagaba un poco más. Predicaba que el Mesías, el Salvador, tenía que morir y resucitar, y entre los muertos no había otras opciones, y que este Jesús que les estaba presentando era el Mesías, el Cristo. Pablo enfatizó esto porque los judíos rechazaban la idea de que el Mesías tenía que sufrir. Algo para tener en cuenta cuando hablamos de judíos, en concreto en este capítulo, es cuando Lucas, el autor, dice los judíos, se refiere a los judíos que estaban en contra de este punto en el Evangelio, ¿vale? Entonces, vienen los problemas. Está predicando y algunas de las personas que oyeron lo que decía empezaron a creer. Eso sí está bien, como dice en versículo 4. Pero en versículo 6 tenemos al otro grupo. Estos que han trastornado el mundo han venido acá. O sea, este grupo, sí había un grupo que aceptaba a Jesús y aceptaba lo que Pablo estaba enfatizando, pero había otro grupo que decía, Pablo y Silas, lo que ellos están diciendo ahora mismo, lo que ellos han comunicado a todos vosotros, está mal. De hecho, ellos han venido para... ¿Cuál es la palabra en español? Ellos han venido para stir up. ¿Cómo se dice eso? Muchas gracias, muy bien. El inglés es mi primer idioma, no español. Empezaban a murmurar, hablando mal de Pablo y de Silas para acusarles diciendo, mirad quiénes están causando problemas en Israel. Estas 2 personas, no los fieles predicadores de la ley y de lo que Dios ha revelado, sino sus enemigos. Pablo estaba predicando acerca de un Cristo que había resucitado. Probablemente, poco antes de este viaje de Pablo, en Roma hubo problemas por discusiones entre judíos sobre quién era realmente Jesús. El problema aumentó hasta el punto de que Claudio, el 4º emperador romano en aquel entonces, hizo un decreto y expulsó a todos los de Roma, los judíos que se agitaban por instigación de lo de Cristo.
Así que ahora los que estaban en contra de Pablo y Silas estaban proclamando que esta gente que estaban causando problemas en los lugares de Roma han venido ahora mismo a Tesalónica, han vuelto. Además de lo que dijo Pablo sobre el Mesías resucitado, también predicó que Jesús era el Mesías, el Rey eterno, el ungido del Señor, no César. Lo que Pablo estaba diciendo que sus corazones endurecidos no veían era que el reino de Cristo no era de este mundo. Jesús sí era rey, pero no un rey terrenal. Y César no tenía rival en esta tierra. Al comunicar esto, vemos la primera reacción, una reacción de enfado o de ira, de parte de algunos que escuchaban lo que estaba diciendo Pablo. Enfado e ira que probablemente se manifiesta primero en el corazón. Y esto nos lleva al primer punto de reflexión de esta mañana. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos comunica algo que es en contra de lo que estamos pensando, que es en contra de las ideas que nosotros teníamos de antemano? Dios estamos siempre hablando con nosotros, siempre está comunicando algo en concreto. Pero la pregunta que yo quería sacar esta mañana, de este primer encuentro en Tesalónica, era esto. Normalmente cuando escuchamos algo, cuando alguien lee la Biblia, comunica algún tipo de mensaje, siempre, como he dicho antes, siempre hay algún pensamiento en tus mentes. Y muchas veces, por lo menos en mi caso, mi primer instinto, aunque la gente no lo cree, es enfado. ¿Esto qué es? Esto no lo creo. Esto... Hay algo que está dentro de nosotros mismos que tenemos que luchar. Entonces, y tenemos que prestar aún más atención a ella. Entonces, quería hacer esta pregunta esta mañana, primeramente porque yo creo que es algo muy importante y que hoy en día no tratamos de ello. Y cuando pienso en esta pregunta, pienso en algo. Últimamente estoy leyendo más libros aún y estoy poniéndome al día para leer todo lo de C.S. Lewis, y uno de los libros, que se llama El mago del sobrino, tiene una cita, y en esta cita hace un poco más énfasis en lo que yo quería comunicar esta mañana acerca de Tesalónica, y es esto: lo que uno ve y oye depende en gran medida del lugar donde esté, y también depende de la clase de persona que uno sea. Lo repito, lo que uno ve y oye depende en gran medida del lugar donde esté, y también depende de la clase de persona que uno sea. Esto es lo que pasó en Tesalónica. Pablo comunicó las buenas noticias, Dios habló a esta gente y esto era el resultado. Vamos a la siguiente ciudad, Berea. Entonces, como había mucho jaleo, como estaba causando muchos problemas, pues echaron a Pablo y a Silas y les enviaron fuera de la ciudad en lo más rápido posible, desde Tesalónica a Berea, 81 kilómetros de ahí, del sureste. Y me encantó lo que dice el texto. Al llegar, fueron a la sinagoga. Y yo pienso, mientras estaba leyendo, dijo: a ver, Pablo, estabas en la cárcel antes, te acaban de echar cuando estabas en Tesalónica, tú vas a una ciudad nueva donde nadie te conoce, ¿y cuál es la primera cosa que hace Pablo? Va a la iglesia, o sea, va a la sinagoga, va a predicar las buenas noticias. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y recordar. Pablo no estaba desanimado de todas las cosas que estaba pasando, porque él tenía muy bien cuál era su meta: compartir el evangelio, compartir las buenas noticias. ¿Y cuál fue la reacción de los de Berea? Una reacción de intriga espiritual. Los judíos recibieron el mensaje de Pablo con entusiasmo y se reunieron con él diariamente para examinar y escudriñar las escrituras, para ver si coincidían lo que Pablo predicaba. El grupo estaba formado tanto por hombres como por mujeres, y algunos de estos, especialmente las mujeres, perteneciendo a una familia muy importante de la ciudad, estaban más abiertos a la convicción del evangelio y estaban dispuestos a escuchar, incluso tal vez aceptar lo que les parecía ser la verdad. De hecho, Lucas dice que eran más nobles, o sea, un adjetivo que se utilizaba para describir una persona en aquel entonces, y espero que también hoy en día, con una mente abierta, justa y considerada. Entonces, antes de que lleguemos a lo que pasó
cuando los de Tesalónica se enteraron de lo que pasó en Berea, creo que este es un buen momento para mirar mi segunda pregunta de esta mañana. ¿Cuál es nuestro nivel de intriga espiritual en cuanto a lo que gobierna nuestra vida como seguidores de Cristo? ¿Cuál es nuestra reacción a las palabras de Dios en las Escrituras, a las promesas de Dios y al amor que ofrece a través de la obra de Jesús que Él hizo en la cruz por nosotros? Y si todavía no llamas a Cristo como tu seguidor, o sea, a Cristo como tu Salvador, pues tengo otra pregunta para ti. ¿Cuán serio eres acerca de investigar quién es Jesús y lo que Él te está ofreciendo? A veces necesitamos mirar más acerca de nuestra dedicación y ser honestos con nosotros mismos acerca de donde estemos. Lucas, destacando el comportamiento de los de Berea, apoya y anima esta misma conducta de intriga espiritual para todos los que creen. Promueve la realidad de que la Biblia puede ser entendida por todos los que la leen con la intención de aprender y estar abiertos a acercarse a Jesús, a profundizar en lo que Él nos promete. En Juan 5:39 dice esto: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús estaba haciendo referencia a sí mismo. Esta examinación nos lleva a una fe genuina. No debemos tener miedo de examinar las Escrituras, porque ahí encontramos a quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Y todas nuestras dudas, todas nuestras quejas, Jesús puede aguantarlo. De hecho, Él quiere escuchar nuestras dudas. Él quiere saber dónde son los puntos muy difíciles para nosotros para aceptar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Está dispuesto a eso. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a investigar y abrir nuestros corazones a Él. Y esto no se termina una vez. Lo que quiero decir es, no es que Pablo estuvo ahí, abrieron la Biblia, estudiaron la Biblia una semana y boom, se fue para casa. No, esto es una disciplina que tenemos que hacer todos diariamente. Diariamente, ¿por qué? Porque cada día tenemos que acercarnos a la palabra, porque cada día Dios tiene algo nuevo para decir a nosotros mismos. Como seres humanos, naturalmente invertimos tiempo en cosas que nos interesan. En el cine, en teatro, música, series. Hasta yo puedo estar horas y horas y horas viendo páginas sobre una serie. Pero la pregunta es, si te llamas creyente, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en tu vida espiritual? Esto es algo que podemos aprender de los de Berea. Realmente, creo que era 15 años, sí, 2007, 15 años. Hace 15 años yo estaba en la universidad, aunque no lo parezca. Hoy me han dicho que soy guapo y joven. Quiero comunicar muchas gracias, me siento muy especial, pero joven tampoco soy. Entonces, hace 15 años, cuando estaba en la universidad, había un ministerio para universitarios. Y yo recuerdo exactamente este momento. Era un jueves por la noche, alrededor de las 8:30, y estuvimos todos ahí cantando una canción en una pantalla, justo como estamos haciendo esta mañana. Y me senté y vi las palabras, y hubo un momento cuando dije, esto lo creo. O sea, estas palabras que estamos cantando de quién es Dios, que Él nos ama, todo eso lo creo. Y para darte un poco de información sobre mi vida en aquel entonces, en ese momento yo sí decía que era cristiano, que sí hacía todo, leía mi Biblia y todo esto, pero realmente no sabía exactamente lo que Dios quería ofrecerme en ese momento. Entonces, justo en ese momento, me levanté y dije, hay que hacer algo. Y quería ser bautizado. Entonces yo invertí todo mi tiempo, todo mi dinero también, porque tenía que viajar tanto para estar con este grupo, todo eso porque decía, esto es lo más importante y esto lo creo y quería saber un poco más y había gente a mi alrededor que quería ayudarme. Entonces yo creo que es algo que nosotros tenemos que hacer no solo en el primer momento cuando decidimos, esto es fenomenal, lo creo y seguimos. No. Tenemos que seguir haciéndolo, seguir leyendo nuestras Biblias, seguir reuniéndonos con gente que cree en el Señor para aprender un poco más sobre quién es. A continuación, mientras sucedió todo lo que está pasando ahí, algunas personas en Tesalónica se enteraron de lo que estaba sucediendo y, como siempre, expulsaron. Esta vez solo a Pablo. ¿Por qué?
Si investigas un poco más, se puede terminar diciendo que la gente realmente no tenía problemas con Pablo y Silas y el resto de las personas, simplemente solo tenían problemas con Pablo. Entonces, expulsaron a Pablo. En tu mente, estamos viajando, Pablo está solito. Muy importante eso. Y aquí tenemos la tercera ciudad. Le expulsaron y le mandaron a Atenas. Y estaba lleno. Atenas estaba lleno de ídolos, estaba lleno de estatuas, estaba lleno de todo. Y es algo que para mí es importante notar, es lo siguiente. Como he dicho antes, al principio Pablo estaba en la cárcel. Después de la cárcel fue a una ciudad, Tesalónica, le echaron. Estuvo en Berea, más problemas, le echaron. Entonces ahora mismo Pablo está en Atenas, en una de las ciudades más bonitos, más grandes, solo. ¿Y qué hace Pablo? Pues, ya sabéis, ¿no? Salió y fue a la sinagoga. Fue a la sinagoga para hablar con la gente, con los judíos que estaban ahí. Pero no paró ahí. También hablaba de la gente en la calle, en los mercados, y también hablaba con todas las personas que querían saber un poco más de este Dios vivo, el Mesías. Y además lo hizo solo. Solo en el sentido de que no había nadie ahí para ayudarle. Y mientras estaba ahí, Pablo participó en debates con gente en la calle de quién era Dios. Y había dos grupos en concretos que tengo que mencionar para la siguiente parte. Y es esta. Había un grupo que se llamaba los epicúreos y los estoicos. Y solo tienes que saber estos datos sobre este grupo. Los epicúreos, para ellos lo más importante era el placer, ¿vale? Entonces, si a ti te gusta comer jamón, puedes comer hasta tolerar este jamón. ¿Por qué? Porque la vida se trata de eso. Si te gusta beber, pues tú bebe hasta tu corazón está muy contento. Ellos creían en eso. El placer era la parte más digno de la vida y era la meta en la vida. Y al contrario teníamos el otro, los estoicos. La felicidad para ellos eran lo más bajo. Para ellos lo más importante era la virtud. Eran defensores y creían mucho en la abnegación y el autocontrol. Para ellos la virtud era la voluntad de la naturaleza y la abnegación conducía a un pensamiento claro para poder vivir con esta vida. Entonces ahí tenemos dos grupos y tenemos a Pablo debatiendo con ellos. Algunos de ellos no le prestaron mucha atención, ¿vale? Soltaron frases sarcásticas como «¡Qué tonto! ¿Qué estás diciendo?». Pero otros le escucharon sobre quién era Jesús y la resurrección. Quedaron intrigados. Y aquí tenemos la tercera reacción. Una reacción de intriga intelectual. Dijeron «Ese es un nuevo punto de vista sobre los dioses. Cuéntanos más». Preguntaron sobre la doctrina de Pablo, no porque fuera buena, sino porque era algo nuevo. Y esta reacción de interés intelectual, interés por lo desconocido, lleva a Pablo a dar uno de los mensajes, uno de los discursos más bonitos y más verdades de Dios. Vale, a lo mejor estás diciendo una intriga intelectual. ¿Qué más da? A lo mejor estás diciendo, ¿por qué querían saber un poco más de esto? Pues nada más de llegar a Atenas, lo que hizo Pablo era esto. Miraba a su alrededor y veía que sí tenían estatuas de muchos dioses, pero también tenían una parte ahí abajo, en una sección que ponía una placa y había un vacío. Y era, este es para el Dios desconocido. ¿Vale? Entonces, lo que Pablo dijo cuando vino era, mira, yo tengo buenas noticias para vosotros, todo lo que yo estoy diciendo, lo que estoy compartiendo, es de este Dios desconocido. Y para ellos, como era algo nuevo, y para ellos, como la intelectual era lo más importante, ellos querían saber un poco más. Mientras estaba ahí, daba este discurso en un sitio que se llamaba el Areópago. Era un tribunal donde en Atenas era el sitio más importante, donde se trataba todas las cosas civiles y todas las cosas religiosas. Entonces Pablo estuvo ahí comunicando eso, hablando de ello, y no había odio, no había tensión, simplemente había interés intelectual.
Y él continúa. Hablaba un poco de ello y hablaba un poco de quién era Dios. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue su estilo? Él lo hizo citando uno de sus famosos filósofos en lugar de hablar del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las escrituras, que normalmente lo tenían los judíos en las sinagogas, aquí no lo tenían. Este era un grupo que no sabía quién era este Dios. Y él proclamaba lo siguiente de Dios: solo Él creó a todos. Él es Señor de todo. No vive en sus templos. No necesita ser servido, sino que dependemos de Él para todo, y que el plan de Dios es que todos los hombres lo buscan. Pablo termina diciendo que el Señor había soportado durante mucho tiempo la idolatría, pero en los tiempos de esta ignorancia está acabando. Y Dios ahora quiere que todos los hombres de todas partes se arrepintieron de sus ídolos. Ahora que ya sabían lo desconocido, era el momento de un cambio, de una vida radical. Entonces, Pablo está ahí comunicando toda esa información. Hubo una reacción de entrega intelectual. ¿Y qué dice el texto? Porque no solo había una reacción de entrega intelectual. Dice así, en versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros decían: te echaremos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió y entró. Salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron. Algunos se reyeron. Algunos no veían que fuese tan importante un asunto urgente, y algunos creyeron. ¿Y qué podemos aprender de este interés que tenían los de Atenas? Pues uno de los puntos de reflexión que podemos sacar de esta relación con estilo y los recursos que Pablo usó es esto: un medio diferente de cómo uno puede comunicar las buenas noticias. Cuando yo tenía la oportunidad de leer el texto que iba a predicar esta mañana, lo leí y todo el mundo decía: este es un texto muy muy famoso porque Pablo usó un estilo nuevo para comunicar las buenas noticias. Y digan: está bien, no quiero repetir lo que justo los predicadores antes de mí lo han repetido, lo ha dicho. Pero sí es digno de mencionar, porque yo creo que todos aquí comemos, todos leemos, todos nos gusta dar paseos. Seguro que a ti te gusta dar paseos por los montes. Y en todas estas áreas Dios nos está hablando, ¿vale? Si a ti dices: es que no me gusta salir, no me gusta tomar nada, pero sí me gusta pasar tiempo con mis amigos y hablar con ellos, Dios también está hablando a través de eso. Entonces, ¿por qué el estilo que Pablo usó era tan revolucionario en aquel entonces? ¿Y por qué todos hasta hoy en día estamos hablando de ello? Y es esto: no hay ninguna excusa para no tener una relación y comunicación con el Señor. Dios siempre está hablando con nosotros. Siempre está hablando con nosotros a través, como he dicho, del cine, de las películas, de las series, de la comida, de la gastronomía, de la naturaleza. Tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago este verano, y estaba en los montes, y después de cada día hicimos unas preguntas entre el grupo de ¿qué has aprendido hoy de Dios? Y una de mis respuestas el segundo día era esto: que Dios es un artista, que Dios tiene unos gustos increíbles. Y yo simplemente estaba caminando en la naturaleza. No tenía a nadie a mi alrededor diciendo versículos, no tenía a nadie a mi alrededor cantando canciones. Simplemente era yo, Dios y la naturaleza. Y Él estaba hablando conmigo sobre eso. Y yo creo que mucho de eso depende si nosotros estamos dispuestos a buscar al Señor en cada área que acabo de mencionar. En Jeremías 29 dice esto: me buscaréis y me encontraréis, cuando me buscaréis de todo corazón. Y sé que para nosotros a veces la última cosa que quieres hacer es trabajar un poco más y buscar de dónde está Dios en todo esto. Pero si volvemos a esta reacción, una entrega espiritual es algo que deberíamos estar haciendo todos los días, constantemente. Quería terminar con una reflexión de lo de Atenas. Y es esto:
Es una pregunta muy sencilla, es una pregunta que yo llevo hablando de ello los últimos 5 minutos. ¿Dónde te está hablando Dios en tu vida ahora mismo? ¿A través de qué medios está hablando? Un resumen de las reacciones final que tuvieron los de Atenas, los de Berea, los de Tesalónica hacia Pablo después de escuchar el Evangelio y todo lo que él tenía que decir se puede resumir en 7 palabras. Muchos se burlan o rechazan, algunos creen. Y todas las reacciones tienen esto, ambas tienen una decisión que tiene algún peso, un peso muy heavy o un peso muy light, un peso que nos da un regalo. En versículo 30 dice esto: por tanto, habiendo pasado por lo alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarle entre los muertos. Y eso es todo. El objetivo principal de Pablo era compartir el Evangelio del único Dios verdadero, compartir de quién es Jesús y que Jesús ha llegado, proclamar que Jesús los ama y nos ama a nosotros también. Y si lees las cartas de Pablo, que Pablo iba escribiendo a distintas comunidades, a distintas iglesias, verás el hilo de esa verdad a lo largo de las cartas. Hay muchas reacciones cuando esta verdad llega a los oídos de las distintas audiencias. Unos reacciones como los de Tesalónica, otros reaccionan como los de Berea y otros como los de Atenas. Y en todas las reacciones, el resultado de sus reacciones y cómo responden al Evangelio se presenta al final del capítulo del sermón. Los resultados están ahí al final, como acabo de leer. Por lo tanto, habiendo pasado por lo alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Cuando tú escuchas el Evangelio, cuando tú escuchas lo que Dios tiene que decirte, hay 2 opciones. Lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Cuando lo aceptas, hay consecuencias. Cuando lo rechazas, hay consecuencias. Cuando lo aceptas, tu vida cambia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es vuestra reacción a las buenas noticias? Y me gustaría terminar con una pregunta. Y esta pregunta realmente es un resumen de todas las preguntas que tenía aquí. Y es para vosotros. Y os voy a dar 5 minutos para hablar con tu vecino. O realmente os voy a dar 3 minutos. Y la pregunta es esto: ¿con cuál de estas reacciones te identificas? Cuando alguien te dice algo que a ti no te gusta, te pones así y dices, no, fuera. Investigas más y dices, pues voy a abrir mi Biblia y voy a investigar un poco más de lo que dice el Señor. O dices, interesante, volveré a ello más luego. Entonces os voy a dar 3 minutos antes del tiempo de preguntas y más información para simplemente hablar con tu vecino sobre estas preguntas. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos comunica algo que es contrario a lo que pensamos? ¿Cuál es nuestro nivel de entrega espiritual en cuanto a lo que gobierna nuestra vida? ¿Dónde te está hablando Dios en tu vida ahora mismo? A través de los medios. Así que 2 minutos, habla y vuelvo.
Bueno, hemos llegado a la parte de aportaciones, aclaraciones y o preguntas. Así que yo ya voy a empezar con una aclaración. Quería decir intriga y no entrega. Entonces, cuando hablaba de reacción de intriga espiritual, no entrega, intriga. Pero, preguntas, aportaciones. También puedo ir soltando datos curiosos. Pues según estabas hablando, me recordaba una frase que últimamente he estado pensando mucho. Y alguien me dijo que para llegar a Dios, el único camino es Cristo. Pero para llegar a Cristo, las personas podemos ir por muchos caminos. Y es verdad, depende de nuestro carácter, de dónde hemos vivido, de cómo hemos sido educados. Entonces, Dios puede usar muchísimas circunstancias para llevarnos a Cristo. Una vez en Cristo, el único camino a Dios es Cristo. Y eso me parece que es el resumen de todo ello, ¿no? Sí. Y me parece impresionante como Pablo, aquí, cuando está en Atenas, cómo es capaz de llegar a los atenienses desde su filosofía. Es decir, se va primero a la sinagoga, pero luego se va al Areópago, que es donde estaban los filósofos, y es muy curioso porque cita a Epiménides, que es uno de sus escritores, de sus filósofos, y a Arato, que es otro de sus poetas, de forma increíble. O sea, que tenía que tener un conocimiento, Pablo, increíble del mundo gentil, del mundo de los filósofos. Y me encanta también, y ya solo otro más, que es un detalle. ¿Sabéis por qué tenían un lugar que lo llamaban al Dios desconocido? Pues es una historia que cuenta Epiménides, que en el siglo VI antes de Cristo hubo una plaga en Atenas muy grande durante muchísimo tiempo. Los médicos no podían con esta plaga. Entonces, ya desesperados, lo que hicieron fue, a la desesperada, soltar un rebaño de ovejas, porque tenían tantísimos dioses que no sabían cuál era el dios que les estaba enviando esta plaga. Entonces soltaron un rebaño por toda la ciudad, y allí donde la oveja, después de todo el día, allí donde se paraba la oveja, pues esa oveja la sacrificaban al dios donde el templo estaba más cerca. Bueno, pues hubo ciertas ovejas que se pararon, no sé cómo se dice, se asentaron, se reposaron en lugares que estaban súper lejos de cualquier templo. O sea, las ovejas no sabían a qué dios sacrificar esas ovejas. Entonces, como no había ningún templo cercano, lo que hicieron fue poner pequeños aras, o sea, altares, pequeños altares que son como columnas, y ponían al dios desconocido. Este no le conocemos. Pusieron muchísimos. Lo que pasa es que desde el siglo VI a luego el siglo I, que es donde está Pablo, pues ya acabó siendo un solo altar, que era al dios desconocido, por si acaso, a ese que no conocíamos. Es un detalle nada más. Sí, no, es un buen detalle. Pero muy interesante. ¿Alguien más? Sí. A mí una de las cosas que me llama la atención de este texto es que va a ciudades ricas, que tenemos ideas de ricas, ciudades pobres, ciudades más de griegos, y dice pues que judíos que se convierten, griegos que se convierten, pobres, distinguidos, nobles, incluso cita dos tipos de filosofía, y no dice, sí, pero los estoicos sí se convirtieron, pero los otros no. Y es como desde cualquier
pasado, cualquier cosa social que tengamos, cómo todos podemos alcanzar a Dios, desde diferentes filosofías, desde siendo judíos, siendo griegos, siendo ricos, siendo pobres, creyendo en el placer, creyendo en el estoicismo, desde todo puede llevarnos a alcanzar a Dios. Sí, yo creo que es una de las cosas que para mí me sorprende mucho de Pablo y que yo creo que es parte de las cosas que le impulsa. O sea, para Pablo él sabía cuál era su meta, compartir el Evangelio, y no había excusa. O sea, todos podían alcanzar al Señor. Entonces él en su mente decía, mira, si eres griego, ¿cómo puedo conectar con los griegos para comunicar eso? ¿Eres judío? ¿Cómo puedo conectar con los judíos para llegar a esto? Así que eso para mí es interesante y me anima. Y debería animar a nosotros mismos. O sea, no estamos siguiendo a un Dios que es un Dios muy bla. O sea, es un Dios increíble, es un Dios que hace milagros, es un Dios que cambia vidas, es un Dios que te acerca a ti cuando tú rechazas a Él una y otra vez. Y eso, para mí, es un impulso lo suficientemente grande para hablar a todos sobre quién es Dios. No sé si sabéis esto, mi trabajo en un ministerio para universitarios, y parte de la razón por la cual estoy ahí trabajando fue precisamente por aquella noche que estaba ahí hace 15 años viendo esta pantalla. Dije, esto lo creo, es buenísimo, todo el mundo tiene que escuchar esto. ¿Algo más? ¿Cuál de las 3 reacciones? Puedes cortar el internet. O la primera o la última. O sea, o ira o lo de intelectual. Porque yo creo que hay muchas personas con quien yo he hablado que dice, buf, esto yo no quiero saber nada de la iglesia porque hicieron daño a mi familia, O mi abuelo ya no quiere hablar conmigo por mi estilo de vida y está enfadado conmigo, entonces yo no quiero saber nada del Señor. También lo que estamos viendo ahora mismo es al contrario, la última reacción. Muy interesante esto. Vamos a hablar de ello luego. Hay más cosas importantes. Entonces yo últimamente estoy viendo menos lo de la primera reacción y más de la última en estos últimos 3-4 años. Pues nada, voy a orar y cerramos este tiempo para luego tomar un cafecito. Señor, te damos gracias por quién eres y cómo eres. Te damos gracias porque tú comunicas quién eres y cómo eres a todos. O sea, para ti te da igual si somos hombres, mujeres, si nos gusta leer o nos gusta pasar tiempo en la naturaleza, Señor. Tú quieres que todo el mundo sabe quién eres y cómo eres, y quieres que todos saben que tú les amas, Señor. Gracias por, a pesar de nuestras reacciones, tú sigues intentando a comunicar eso, tú sigues comunicando las buenas noticias. Ayúdanos también a poder aceptarlo y abrir nuestros corazones para pasar más tiempo contigo, Señor, para aprender más sobre ti. En tu nombre oramos. Amén.